Una mujer guarda unas monedas en el fondo de un cajón. No son muchas, no brillan, no alcanzan para comprar una casa ni para cambiar el mundo, pero las esconde con cuidado, como si fueran un secreto peligroso. No son solo monedas, son posibilidad, elección, libertad. Durante siglos, que una mujer tuviera dinero propio fue visto como una amenaza. No porque el dinero fuera escaso, sino porque el poder que trae consigo sí lo era. Yo soy Elisa Queijeiro y hoy en E-Cultura vamos a contar una historia que casi nunca se narra completa. La historia de cómo las mujeres trabajaron siempre, pero durante siglos no pudieron disponer del fruto de su trabajo. La historia del dinero propio como una de las conquistas más lentas, más silenciosas y más profundas de la historia femenina. Cuando tenemos nuestro propio dinero, se abre la posibilidad de ahorrar, de emprender un negocio, de rentar o comprar una propiedad. ¿Por qué no invertir? Y entonces también podemos decidir qué queremos hacer con nuestras vidas. Si realmente deseamos ser madres o no, tener pareja, vivir solteras, empezar una nueva vida. El dinero en tus manos y bajo tu control significa mucho más que poder adquisitivo. Significa ser la dueña auténtica de tus decisiones y tu libertad. ¿Me acompañas a descubrir más? Este podcast llega a ti gracias a Actinver, acompañándote a construir las grandes historias de tu vida. Durante siglos, la dote fue el único canal económico que una mujer tenía al casarse. Era un paquete de bienes, como dinero en efectivo, tierras, joyas, ajuar doméstico, que la familia de la novia entregaba al momento del matrimonio. Suena como un regalo, ¿verdad? Como un patrimonio que le pertenecía a ella. Pero aquí está el detalle que lo cambia todo. Aunque la dote legalmente pertenecía a la mujer, quien la administraba era el marido. Ella era la dueña en papel. Él tenía las llaves del cofre. La dote no era universal. Cuanto más rica la familia, mayor tu dote y con eso mayor tu valor, entre comillas, en el mercado matrimonial. Las mujeres sin dote tenían opciones limitadas, como quedarse solteras, considerado esto como una tragedia social, o entrar a un convento, que también requería una dote, aunque menor, dependiendo qué convento quisieran. Y aquí esta paradoja. Se decía que la dote protegía a la mujer, que le aseguraba recursos en caso de viudez, pero en la práctica la convertía en una transacción comercial, un intercambio económico entre dos familias, donde ella era parte del inventario. Con la industrialización y más tarde con las guerras mundiales, algo cambió. Las fábricas necesitaban manos, los hospitales necesitaban enfermeras, las oficinas necesitaban secretarias y las mujeres entraron masivamente al trabajo asalariado. Por primera vez en la historia, millones de mujeres recibieron un pago directo por su trabajo. Pero no todo eran buenas noticias. Recibir dinero no significaba poder quedártelo. En muchas familias ese salario debía entregarse íntegro al hogar. La mujer llegaba del trabajo, abría el sobre y lo ponía sobre la mesa. El marido, el padre o el hermano lo contaba y lo administraba. En otras familias se le permitía a la mujer quedarse con una pequeña parte, una propina de su propio salario. A veces lo llamaban dinero para ella, como si fuera un gesto de generosidad y no el fruto legítimo de 10 horas de trabajo o más. El dinero existía, pero la autonomía no. Durante buena parte del siglo XX, incluso cuando las leyes empezaron a cambiar, el acceso real al dinero siguió estando mediado por permisos. Permiso para trabajar, permiso para firmar un contrato, permiso para abrir una cuenta bancaria. No eran prohibiciones explícitas escritas en piedra. Era algo más sutil y por eso mismo más eficaz: la dependencia estructural. Una mujer podía ser adulta, educada, trabajadora, responsable. Podía mantener a sus hijos. Es más, administrar el hogar completo. Y aún así, necesitar la firma de un hombre para manejar su propio dinero. Las leyes cambiaban, sí, pero las costumbres se movían más lento. Y en ese espacio entre la ley y la práctica, millones de mujeres vivieron atrapadas. Ahora bien, piensa en todas las tareas que llevas a cabo en tu hogar. Limpiar, cocinar, hacer las compras, cuidar a la familia. Si alguien nos pagara por todo ese trabajo, ¿cuánto valdría? Fíjense bien,
Según el INEGI, en México, el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados fue equivalente al 24.2% del Producto Interno Bruto Nacional en el 2024. Eso es más que toda la industria manufacturera, más que el comercio, más que la construcción. Y el 74.1% de ese trabajo invisible lo realizan las mujeres. Si se pagara el salario mínimo por esas horas, las mujeres mexicanas estarían ganando 6.6 billones de pesos al año. Fue alrededor de hace 50 años cuando comenzaron a haber cambios más reales hacia la independencia económica de las mujeres. En 1975, México vivió lo que la académica María Teresa Rodríguez llamó un salto cuántico en los derechos de las mujeres. Ese año se reformó el Código Civil Federal. Las mujeres mexicanas ya no necesitaban la autorización del marido para salir a trabajar, para firmar contratos, para abrir poderes. ¿Y el resto del mundo? El panorama es similar, a veces peor. Cada país tiene su propia cronología de desigualdad. Ahí te va. En Francia, fue hasta 1965 cuando las mujeres pudieron abrir cuentas bancarias sin permiso del marido. En España, hasta 1975, las mujeres casadas necesitaban el permiso de sus maridos para abrir una cuenta bancaria. En términos legales, imagínense que la mujer era igual que un menor de edad. En Austria, fue hasta 1976 que el marido era legalmente el jefe de la familia y la mujer debía obedecerle. Las mujeres casadas no podían trabajar ni abrir cuentas bancarias sin permiso de sus esposos. En Alemania, aunque la primera mujer que abrió una cuenta lo hizo en 1958, no fue realmente hasta 1962 cuando las alemanas operaron bancariamente con normalidad. Y en Estados Unidos, si bien California permitió cuentas femeninas desde 1862, federalmente las mujeres no tuvieron acceso pleno a servicios bancarios sin discriminación hasta 1974. Todos estos cambios no ocurrieron por sí solos. Ocurrieron porque nosotras mismas nos organizamos, salimos a marchar y exigimos colectivamente estos derechos. Hablemos también de pobreza. Fíjense, en 1976, un economista de Bangladesh llamado Muhammad Yunus prestó $27 de su propio bolsillo a 42 mujeres pobres de la aldea de Jobra que fabricaban muebles de bambú. Esas mujeres estaban atrapadas. Necesitaban comprar bambú para trabajar, pero los prestamistas locales les cobraban intereses usurarios que las mantenía en deuda perpetua. Con los $27 de Yunus, pagaron sus deudas, compraron materiales y empezaron a generar ganancias reales. Todas pagaron el préstamo completo. Yunus había descubierto algo que la banca tradicional ignoraba. Las mujeres pobres son excelentes pagadoras, más confiables que muchos de sus clientes ricos, pero ningún banco les prestaba porque no tenían propiedades ni avales masculinos. Y así fue que entonces en 1983 fundó el Grameen Bank, Banco de la Aldea. Su modelo era radical. Microcréditos a mujeres pobres sin garantías, sin papeleo interminable. Solo grupos de 5 mujeres que se respaldaban mutuamente. El Grameen Bank ha prestado más de $38,000 millones a 10 millones de propietarios, el 97% mujeres. La tasa de recuperación es del 98%. En el 2006, Muhammad Yunus y el Grameen Bank recibieron el Premio Nobel de la Paz. Todo empezó con $27 y 42 mujeres en las que nadie más creía que merecían una oportunidad. Volvamos a casa, a México, a nuestra realidad. 1917. La Constitución establece igualdad formal. 1975. Las mujeres ya no necesitan autorización del marido para trabajar o firmar contratos. Las mujeres tienen plena capacidad para administrar bienes propios. En papel, somos iguales, pero la realidad es otra. Hoy solo el 42% de las mujeres mexicanas tienen cuenta bancaria, comparado con el 56% de los hombres. 4 de cada 10 tienen un medio de ahorro formal, solo 2 de cada 10 un seguro. Y en promedio tienen 80% menos ahorrado que ellos. ¿Por qué? Menos empleos formales, más trabajos de cuidados no remunerados, menos propiedad. Solo el 35% de las mujeres son dueñas de su vivienda versus el 65% de los hombres.
La pandemia lo empeoró. En el 2021, 11.6 millones de trabajadoras salieron del mercado laboral. Pero aquí viene lo importante. Cuando las mujeres acceden al sistema financiero, las cosas cambian radicalmente. Invierten más en educación, en salud familiar, en negocios sostenibles. Y hay un movimiento creciente. Fintechs dirigidas a mujeres, programas de microcrédito y redes de apoyo empresarial femenino. La brecha existe, pero cada vez hay más manos trabajando para cerrarla. Y eso incluye las tuyas. Es nuestra responsabilidad definitivamente aprender de finanzas y tomar nuestros derechos multiplicándolos y cuidando nuestra soberanía financiera, nuestra autonomía íntegra. Vamos a ver. Durante décadas, las mujeres desarrollaron un sistema económico en las sombras. Lo llamaban de muchas formas: pin money, egg money o butter money. Era el dinero que provenía de la venta de huevos, mantequilla o costuras que las mujeres guardaban en botes de azúcar o debajo del colchón. ¿Por qué esconderlo? Porque era su única parcela de autonomía. Cuando llegó el boom inmobiliario tras la Segunda Guerra Mundial, ocurrió algo irónico. Los hombres regresaban de la guerra con acceso a créditos, pero muchas familias no tenían el dinero en efectivo para el pago inicial y para amueblar ese nuevo hogar. Ahí fue cuando esos ahorros secretos salieron a la luz. El dinero que se había juntado centavo a centavo, vendiendo mermeladas o criando gallinas, se convirtió en el enganche de las casas. Las mujeres que legalmente no podían solicitar una hipoteca fueron, en muchos casos, quienes pusieron el capital semilla para el sueño americano, entre comillas. El dinero de los huevos no solo compró comida, compró estabilidad. Volvamos entonces a la pregunta con la que empezamos. ¿Qué cambia en una vida cuando puedes decir sí o no sin pedir nada a nadie? ¿Saben qué? Lo cambia todo. Tienes la posibilidad de irte de una relación si esta se vuelve tóxica o abusiva. Tienes la capacidad de decir no a un trabajo que te explota. Tienes el poder de invertir en tu educación, en tu negocio, en tu futuro. Es verdad, el dinero no es lo único que importa en la vida. Claro que no. Pero la autonomía financiera es la base material de casi todas las demás libertades. Entonces, que el mensaje quede claro. Una mujer con dinero propio puede decidir si se casa o no y con quién. Elegir si tiene hijos y cuándo. Salir de un matrimonio abusivo sin quedar en la calle. Invertir en su educación o en la de sus hijos. Abrir un negocio propio. Mantener a su familia si es necesario. Retirarse con dignidad. Suena básico, ¿verdad? Suena como derechos humanos fundamentales. Pero no podemos olvidar, sobre todo para honrar a quienes hicieron el cambio, que durante la mayor parte de la historia humana, las mujeres no tenían ninguna de estas opciones. Y hoy todavía hay millones de mujeres en el mundo y en México que no los tienen. Ahora te invito a hacer esto. Abre tu cartera, saca tus billetes. ¿A cuántas mujeres ves en ellos? Así es, en nuestros billetes en México tenemos suerte. Tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz, a Frida Kahlo, a Carmen Cerdán y a Ermila Galindo. Pero la mayoría de los países no pueden ni siquiera decir lo mismo. ¿Por qué importaría esto? ¿Quién está en un billete? Porque el dinero es uno de los objetos más manipulados, más vistos, más intercambiados en la sociedad humana. Lo que aparece en el dinero define a quién consideramos valioso, a quién honramos y a quién recordamos. Entonces, es el momento de tomar tu poder, de recordar que hace 50 años una mujer no podía abrir una cuenta bancaria sin permiso ni obtener un préstamo, mucho menos una tarjeta de crédito. Hoy, tú y yo podemos entrar a un banco, abrir una cuenta, solicitar una tarjeta, invertir, ahorrar, emprender sin pedirle permiso a nadie. Y no olvidemos algo fundamental. Este derecho no cayó del cielo, no fue un regalo de la modernidad, fue conquistado por mujeres valientes que lucharon en tribunales, en parlamentos y en las calles. Y recordemos que esta lucha no ha terminado. ¿Qué nos toca hoy? Empezando por perderle el miedo a la economía, a las finanzas, proteger nuestro dinero, multiplicarlo, preguntar, saber y actuar. Sigamos trabajando por dar a conocer la información de cuáles son estos derechos que tenemos las mujeres, porque en México todavía hay millones de mujeres que siguen excluidas del sistema financiero formal. Las brechas salariales, lo sabemos, persisten. Y esto es importante porque la libertad financiera es uno de los medios más eficaces para una vida plena. ¿Saben qué decía Virginia Woolf, la gran escritora que tanto admiramos? Una mujer puede dedicarse a lo que ame siempre y cuando tenga un plato de sopa servido en su mesa y un techo que ella misma
se proporcione. Entonces la reflexión es necesaria. ¿Tú qué vas a hacer con ese poder que otras y otros conquistaron para poder disfrutarlo? ¿Qué estás haciendo con tus finanzas? ¿Cómo vas a hacer que esa historia de otras, pasando de la dote a los frascos guardados en la cocina y hoy las posibilidades financieras distintas, se puedan convertir en tu autonomía, en tu libertad financiera? Cada vez que pase el dinero por tus manos, recuerda que es una energía y que entonces está también pasando por ahí lo que tú decides hacer con tu tiempo, tus elecciones y tu voz. Este episodio de E-Cultura llegó a ti gracias a Actinver, acompañando a quienes están dispuestos a construir las grandes historias de su vida. Gracias por escuchar un episodio más de E-Cultura, el podcast de Elisa Queijeiro, donde el arte es placer, la cultura sentido y sobre todo, donde las historias inspiran.